La impactante confesión de mi hermana mayor fue el detonante de todo. Mi marido es demasiado grande ahí abajo. Me duele de verdad. Ese fue el secreto que me reveló a mí, que vivía sola tras divorciarme hacía 5 años. Un día me quedé a solas con mi cuñado Carlos. Las palabras salieron de mi boca sin pensar. ¿Podría ayudarte yo en lugar de mi hermana? Aquel día cruzamos una línea de la que no había retorno. Comprendí perfectamente por qué mi hermana sufría tanto. Era realmente abrumador, pero para mi sorpresa, para mí fue diferente. Tras 5 años de vacío, fue como descubrir un mundo nuevo. Sin embargo, él era el marido de mi hermana y yo, su hermana pequeña. ¿Fue realmente amor? Antes de empezar la historia, os agradecería mucho que os suscribierais y le dierais a me gusta para apoyarme. Ahora dejadme contaros la historia completa. Me llamo Elena y tengo 45 años. Vivo sola desde que me divorcié hace 5 años. Fue entonces cuando mi hermana me sugirió que me mudara cerca de su casa. Elena, vivir sola no es fácil. Vente a vivir cerca de nosotros. Mi hermana Sofía es 5 años mayor que yo. Este año cumple 50. Es ama de casa y lleva 20 años casada con el mismo hombre. Ese hombre es Carlos, mi cuñado. También tiene 50 años y es director en una mediana empresa. Todo el mundo lo describe como un hombre honesto y fiable. Acabábamos de terminar la clase de yoga y estábamos sentadas en una cafetería. Hacía ya 3 meses que iba con mi hermana. Gracias al yoga constante, ambas estábamos más sanas y con mejor cara que antes. Sofía, hoy has mejorado mucho la postura, le dije. Sí, gracias, respondió ella riendo mientras tomaba un sorbo de su café americano. Era una tarde cualquiera, pero una pregunta que lancé con ligereza lo cambió todo. Oye, Sofía, ¿y qué tal va la chispa con Carlos? Después de 20 años de casados, ¿cómo es? De repente la expresión de mi hermana se endureció. He dicho algo malo, pensé, Elena. Mi hermana dejó la taza y dudó un buen rato. Pareció que el silencio se apoderaba de la cafetería. La verdad es que él es demasiado grande ahí abajo y me duele muchísimo. ¿Cómo? Dudé de mis oídos. ¿Qué acababa de decir, Sofía? ¿Qué quieres decir? Has aguantado 20 años. Cuanto más mayor me hago, más difícil es. Su voz temblaba. Iba totalmente en serio. Cada vez que lo hacemos es un suplicio. Pero él no parece darse cuenta. No supe qué decir. No tenía ni idea de que mi hermana tuviera ese problema. Lo siento, Elena. No debería hablarte de estas cosas. No, tranquila, no pasa nada. Pero sí pasaba. Estaba en shock. Esa pareja que parecía perfecta tenía un problema así. No puedo decírselo a Carlos. ¿Cómo se lo digo? Se sentiría herido. Los ojos de mi hermana se llenaron de lágrimas. Llevaba 20 años sufriendo en silencio. Al salir de la cafetería, la confesión de mi hermana me daba vueltas en la cabeza. No imaginaba que mi cuñado estuviera tan bien dotado, ni que mi hermana lo estuviera pasando tan mal. Esa noche no pude dormir. La confesión de mi hermana seguía ahí. También me vinieron a la mente esos momentos que yo había olvidado durante 5 años. Tras el divorcio había cortado toda relación con hombres, pero al escuchar a mi hermana surgió una emoción extraña. ¿Era curiosidad o era otra cosa? Una semana después tuvimos una reunión familiar. Íbamos a cenar en casa de mi hermana. Como siempre, mi cuñado salió a recibirme. Elena, ya has llegado. Hola, Carlos. Pero algo era diferente. Era el mismo cuñado de siempre, pero yo lo veía distinto. Sería por lo que me contó Sofía. A pesar de sus 50 años, tenía un físico muy masculino. Medía alrededor de 178 y tenía los hombros anchos. Sabía que iba al gimnasio de la empresa regularmente. Gracias a cuidarse tanto, parecía mucho más joven que los de su edad. Así que este hombre es el que hace sufrir a Sofía. Pensé con una mezcla de emociones compleja. Mientras ayudaba a preparar la cena,
observé a Carlos de reojo. Normalmente solo era mi cuñado fiable, pero tras escuchar a mi hermana, empecé a mirarlo con otros ojos como a un hombre. Sentía que emociones olvidadas durante 5 años empezaban a despertar poco a poco. Elena, ¿puedes llevar los platos? Me llamó mi hermana desde la cocina. Sí, voy. Mientras ponía la mesa con Carlos, nuestras manos se rozaron un par de veces. Antes no me habría importado, pero ¿por qué ahora me sentía tan cohibida? ¿Qué demonios estoy pensando? Me enfadé conmigo misma. Es el marido de mi hermana. Es alguien en quien no debo pensar de esa manera. Durante la cena no paraba de mirarlo. Veía cómo hablaba con naturalidad con Sofía, la comodidad de una pareja de 20 años. Pero en la cara de mi hermana había una sombra sutil. ¿Sería por ese secreto que solo yo sabía? Carlos, ¿trabajas mucho hasta tarde últimamente? Sí, con el cierre de año estoy liado, pero intento dejar el fin de semana libre para tener citas con Sofía también. De repente se creó un ambiente incómodo entre los dos. Parecía que había tocado un tema delicado. Últimamente prefiero descansar en casa, respondió Carlos con torpeza. Sofía bajó la cabeza. Ah, entiendo, pensé. El problema que mencionó mi hermana había enfriado la relación de pareja. De camino a casa tenía la cabeza llena de pensamientos. El problema de mi hermana y este extraño sentimiento que había nacido en mí. El deseo de mujer sellado durante 5 años estaba despertando. ¿Por qué tenía que sentir esto precisamente por mi cuñado? Era una señal de peligro enorme, algo que nunca debía ocurrir. Y, sin embargo, no podía dejar de pensar en él. Me picaba la curiosidad sobre esa parte que mi hermana había mencionado. Mala hermana Elena. No pienses en eso, me reprendí, pero no fue fácil. Esa noche tampoco pude dormir. La confesión de Sofía y mi nueva visión de Carlos se mezclaban en un caos. Odiaba sentirme así, pero al mismo tiempo la sensación de volver a sentirme mujer después de 5 años no me resultaba ajena. No debo hacerlo, pensaba. Pero era difícil revertir un sentimiento que ya había comenzado. A la mañana siguiente, mi hermana me llamó, Elena, si te viene bien, vente a cenar a casa hoy. ¿Por qué tan de repente? Carlos viene pronto hoy. He pensado que estaría bien estar los 3 juntos. Había un tono de súplica en la voz de mi hermana. Quizá esperaba que yo suavizara la incomodidad entre ellos. Vale, Sofía. ¿A qué hora voy? Vente sobre las 6. Gracias. Selena. Al colgar suspiré otra vez a ver a mi cuñado. Tendría que ordenar estos sentimientos extraños antes de que crecieran más. Sería capaz. Esa tarde dudé mucho frente al armario. Podía ir vestida normal como siempre, pero ¿por qué me preocupaba tanto? Al final elegí algo un poco más arreglado. Un jersey negro y unos vaqueros. Nada del otro mundo, pero marcaban la figura. ¿Por qué he elegido esta ropa? Me pregunté frente al espejo, pero no hallé respuesta. Cuando llegué a casa de mi hermana, el sol ya se estaba poniendo. Era finales de diciembre, pleno invierno, y hacía frío, pero algo era raro. La casa estaba helada. Sofía, ¿por qué hace tanto frío? Ay, Elena, lo siento. La caldera se ha estropeado esta mañana. Sofía salió envuelta en un abrigo grueso. Tenía la cara pálida. El técnico tenía que venir, pero no ha llamado. De momento encendemos las estufas. La verdad es que tengo que ir al médico. Sofía puso cara de apuro. ¿Te encuentras mal? ¿Qué te pasa? Tengo dolor de tripa desde ayer, pero hoy me duele más. Creo que debería ir a urgencias. Pues te acompaño. No, no tiene que venir el técnico de la caldera. Alguien tiene que estar en casa. Tenía razón. Si no había nadie, no la arreglarían. ¿Y cuándo viene, Carlos? Llegará sobre las 7. ¿Puedes esperarle tú hasta entonces? Claro. Vete tranquila, Sofía. Mi hermana se arregló deprisa y se fue. La casa vacía estaba realmente helada.
Encendí la estufa eléctrica y me tapé con una manta. Pero el cuerpo me seguía temblando. Cuando llegue Carlos, todo mejorará, pensé. Pero en cuanto lo pensé, sentí una expectación extraña. Estando sola, no paraba de pensar en él. Seguía teniendo curiosidad por lo que dijo mi hermana. ¿De verdad sería tan grande? ¿Por qué piensas en eso? Me regañé, pero fue inútil. Sobre las 6:30 se abrió la puerta de la entrada. Elena era la voz de Carlos. Había llegado antes de lo previsto. Hola, Carlos. ¿Has llegado pronto? Sí, he terminado antes. Y Sofía le expliqué la situación. Él también puso cara de preocupación. Entonces, tendremos que esperar nosotros al técnico. Sí. Sofía dijo que volvería sobre las 7. ¿Qué faena con este frío?, dijo Carlos mientras se quitaba el abrigo. Verlo de cerca con el traje de oficina lo hacía parecer aún más masculino. No ha llamado el técnico aún no. ¡Qué desesperación! Voy a llamar yo. Carlos llamó, pero no contestaron. Parece que hoy vendrán tarde. Vamos a intentar entrar en calor nosotros. Carlos fue a la cocina. ¿Quieres tomar algo caliente? Vale, se oyó ruido en la cocina. Fui y vi que Carlos estaba preparando café. ¿Sabes hacer café, Carlos? Hombre, esto al menos tengo que saber hacerlo. Lo he aprendido en 20 años de matrimonio. Respondió riendo. Pero noté algo de tristeza. Sería por su relación con Sofía. Le pongo a azuzar. Sí, un poco, por favor. Me quedé mirando cómo movía el café. Tenía las manos grandes, la taza parecía pequeña. Esas manos tocando a Sofía. Otra vez esos pensamientos. Intenté espabilar, pero no era fácil. Toma, aquí tienes. Cogí el café caliente. Al rozarnos las manos, sentí como una corriente eléctrica al instante. ¿Lo sintió él también o fue solo mi imaginación? Salimos al salón y nos sentamos uno frente al otro. Sentarnos juntos cerca de la estufa se sentía raro. Normalmente Sofía siempre estaba en medio. Elena, ¿qué tal últimamente? ¿No se te hace duro vivir sola? Estoy bien. Aún así, debe de ser solitario. Había sinceridad en su voz. ¿Y tú qué tal, Carlos? No sé por qué le pregunté eso. Carlos dudó un momento. Bueno, voy tirando. Fue una respuesta ambigua. Parecía querer decir algo más. En ese momento llegó el técnico. Buenas tardes. Vengo por la caldera. Por fin Carlos lo acompañó. Una hora después, por fin volvió la calefacción. Ya está listo. No debería dar más problemas. Muchas gracias. Buen trabajo. Cuando el técnico se fue, la casa empezó a calentarse. Ahora se está mejor, suspiró Carlos aliviado. Sofía vendrá pronto. Pero Sofía no llamaba. Voy a llamarla, dijo Carlos. Tras hablar un momento, volvió. Dice que le tienen que hacer más pruebas. Va a tardar. Está muy mal. No parece grave, pero quieren asegurarse. Miré el reloj. Ya eran más de las 8. ¿Y qué hacemos con la cena? Cenamos nosotros. Voy a ver qué hay en la nevera. Fuimos juntos a la cocina. Había bastantes ingredientes. ¿Hacemos algo rápido? Un poco de arroz salteado o algo así. Te ayudo. Empezamos a preparar la cena los dos. Al cocinar en la estrecha cocina nos chocábamos a menudo. Cada vez que sentía su calor se me aceleraba el corazón. Qué raro. ¿Por qué estoy tan pendiente? Pero no me desagradaba. Al revés, sentía el impulso de acercarme más. Elena, ¿me pasas el plato de la alacena de arriba? ¿Cuál? Ese, el grande de arriba del todo. Me puse de puntillas, pero no llegaba. Soy bajita y me costaba. Perdona, ya lo cojo yo. Carlos se puso detrás de mí y estiró el brazo.
En ese instante, su cuerpo se pegó a mi espalda. Sentí su calor intenso a través de la ropa y sentí eso de lo que hablaba mi hermana contra mi espalda. Era verdad, Sofía tenía razón. Sentí que el corazón me iba a estallar. Oh, perdona. Carlos se apartó asustado. Tenía la cara roja. No pasa nada, dije eso, pero pasaba de todo. Me temblaba todo el cuerpo. No podía dejar de pensar en esa sensación. Ahora entendía por qué a mi hermana le costaba tanto y al mismo tiempo sentí una curiosidad extraña. No pienses cosas malas, Elena. Pero ya era tarde. Un sentimiento prohibido estaba naciendo. Durante la cena, ninguno de los dos habló. Estábamos incómodos por lo de antes, pero junto a la incomodidad había una tensión electrizante. Está rico. Sí, ha quedado bien. Carlos hablaba menos de lo normal. Estaría pensando lo mismo que yo. Terminamos de cenar y mientras fregaba volvió a sonar el teléfono. Era Sofía. Diga. Carlos contestó. Ajá. Vale, entendido. Ven con cuidado. Colgó y volvió. Dice que llegará sobre las 10. Aún no han terminado las pruebas, eran las 9. Teníamos que esperar una hora más. Me voy a casa entonces. No, espera. A Sofía le gustará que estés aquí. La verdad es que no quería irme. Era un sentimiento extraño, pero quería estar más tiempo con Carlos. Fuimos al salón y encendimos la tele, pero no podía concentrarme, solo podía pensar en él sentado a mi lado. Elena, dime, ¿puedo hablarte de un tema sobre Sofía? Su voz se puso seria de repente. Parecía importante. ¿De qué se trata? Últimamente siento que Sofía me evita. Lo sabía. Él también notaba el problema. ¿Por qué será? Preguntó. Aunque en el fondo creo que sabía la respuesta. Pero no podía decirlo. No lo sé. ¿Habré hecho algo mal? Se le veía preocupado. Era la primera crisis en 20 años de matrimonio. Creo que a Sofía le cuesta un poco. Dije con cuidado. Lo suponía. Yo también lo he notado. ¿Le has preguntado directamente? Quiero preguntarle, pero no sé cómo. Los hombres a veces son muy torpes. O se hace el tonto sabiéndolo. Elena, tú eres mujer. No sabrías qué piensa Sofía. Vaya pregunta difícil. ¿Qué debía responder? Bueno, las mujeres somos complicadas. Yo no lo entiendo. Y eso que llevamos 20 años. Carlos suspiró, daba pena verlo. Quizás sé por ese tema, ¿te refieres a las relaciones de pareja? Me armé de valor y lo dije. La cara de Carlos cambió sorprendido. ¿Qué pasa con eso? Si es demasiado intenso, a una mujer le puede resultar difícil o doloroso. Lo dije indirectamente, pero seguro que me entendió. Carlos pensó un momento y asintió. Ah, ¿será eso? Las mujeres sois más sensibles. Entonces, ¿qué debo hacer? Me miraba con curiosidad genuina. Se notaba que quería a mi hermana, pero a la vez sentí otra cosa. Tener esta conversación tan íntima con él me atraía aún más. Deberías hacerlo despacio con consideración. ¿Consideración? Pensar primero en lo que ella quiere, hablarlo. El ambiente se volvió extraño. Estaba hablando de esto con mi cuñado. Elena. ¿Tú sabes de esto por experiencia? De repente me preguntó por mí. Yo me siento muy solo últimamente, confesó Carlos de golpe. Aunque vivo con Sofía, me siento solo. Me dolió el corazón al oírlo. Tanto mi hermana como él se sentían solos. Se querían, pero no se entendían. Carlos, lo siento. No debería hablar de esto. No, tranquila, está bien, al revés. Me sentía más cerca de él al conocer sus sentimientos. Elena, eres muy buena, ¿tú crees? Sí. Sofía siempre lo dice, que eres muy buena chica. Al mencionar a mi hermana me entró la culpa. ¿Qué estoy haciendo? Hablando así con su marido.
Carlos, quieres mucho a Sofía, ¿verdad? Claro, llevamos 20 años juntos. Entonces, hablo más con él. Eso haré. Gracias, Elena. Carlos me cogió la mano. Sería una expresión de gratitud, pero sentí una descarga. Él también debió sentirlo porque se sorprendió y soltó mi mano. Perdona, no pasa nada, pero sí pasaba. Ese breve contacto recorrió todo mi cuerpo. Despertó sentidos olvidados durante 5 años, el tacto cálido de un hombre y encima el marido de mi hermana. Elena, la voz de Carlos cambió. Era más grave y profunda. Dime, ¿tú también te sientes sola como yo? Era una pregunta peligrosa. No debía contestar, pero me veía sintiendo con la cabeza. Sí, 5 años. Debe de haber sido muy duro. Tú también lo estás pasando mal, Carlos. Nos quedamos mirándonos en el salón vacío sin mi hermana. El aire se volvió pesado. Había una tensión que anticipaba que algo iba a pasar. Elena, estoy pensando algo que no debería, dijo Carlos con sinceridad. ¿El qué? Pregunté aún sabiéndolo. Quiero abrazarte. El corazón me iba a uno. No esperaba oír eso. Carlos, lo siento. No debería decir esto, pero no retrocedí. Al contrario, me acerqué más. Yo también he pensado lo mismo. Lo confesé primero. No podía aguantar más. ¿De verdad? Sí. Entonces nosotros ahora Carlos me puso la mano en la cara. Era suave y cálida. ¿Sabes que no deberíamos? Lo sé. Confirmamos lo que sentíamos el uno por el otro. Ambos sentíamos lo mismo. ¿Podría ayudarte yo en lugar de mi hermana? Dije yo. Primero. Era una propuesta peligrosa, pero ya no podía contenerme. Quería aliviar el dolor de mi hermana y la soledad de Carlos. Y sobre todo quería reconocer mi propio deseo. Elena. Carlos pronunció mi nombre y se acercó y con cuidado me besó. Eran los labios de un hombre después de 5 años, suaves y cálidos. Sentía culpa por ser el marido de mi hermana, pero en ese momento la emoción era más fuerte. Justo cuando el beso se hacía más profundo, sonó la puerta de la entrada. Cariño, ya estoy aquí. Era la voz de Sofía. Nos separamos de un salto asustados. El corazón me iba a estallar rápido. Carlos se arregló la ropa. Yo me atusé el pelo a toda prisa. Cuando Sofía entró al salón, estábamos sentados como si viéramos la tele. ¡Qué cansancio! Sofía, ¿estás bien? ¿Te ha dolido mucho? Sí, pero dicen que no es nada. Estrés, parece ser. Sofía se sentó en el sofá sonriendo, pero yo no podía sonreír. Hasta hace un segundo me estaba besando con su marido. Gracias por esperar, cariño. Y gracias a ti también, Elena. Sofía se sentó con naturalidad junto a Carlos. La naturalidad de 20 años de casados. Pero esa imagen me resultaba dolorosa. La culpa me invadió. ¿Qué acabo de hacer? El arrepentimiento llegó de golpe, pero ya era tarde. Habíamos cruzado una línea de no retorno. Esa noche, al volver a casa, no pude pegar ojo. El beso con Carlos se repetía en mi mente. Tenía miedo de que pasaría la próxima vez que nos viéramos, pero a la vez estaba deseando que llegara. Había caído en una emoción totalmente prohibida. Pasó una semana desde aquel día. Carlos no me contactó. Yo tampoco tuve el valor de hacerlo, pero no paraba de pensar en él. El calor de sus manos aquella noche había revivido todos mis sentidos dormidos durante 5 años. Me miraba al espejo y recordaba el momento. Soy una mala mujer. Me odiaba por traicionar a mi hermana, pero al mismo tiempo había otro sentimiento. Me sentía viva como mujer otra vez. Los sentimientos que habían muerto tras 5 años de divorcio habían despertado y tenía que ser precisamente por el marido de mi hermana. Cogía el móvil y lo soltaba una y otra vez. Pensaba en mandarle un mensaje, pero lo dejaba. No debo hacerlo. Pero el jueves por la tarde me llamó Carlos. Elena, soy yo.
El corazón se me puso a mil. Sí, Carlos, ¿tienes tiempo para vernos un momento? ¿Dónde? En una cafetería cerca de mi casa. Tengo que hablar contigo. ¿De qué sería? De lo de aquella noche. Val, ¿a qué hora puedes ahora? Sí. 1 hora después nos vimos en la cafetería. Carlos tenía una expresión sombría, diferente a la habitual. Parecía que iba a decir algo serio. Pedimos y nos sentamos en una mesa apartada donde nadie pudiera oírnos. Elena, sobre lo del otro día. Era eso. ¿Has venido a decirme que lo olvidemos?, pregunté yo primero. No, justo lo contrario. Fue una respuesta inesperada. ¿Qué quieres decir? No puedo olvidarlo. A Carlos le temblaba la voz. Llevo toda la semana pensando solo en ti. A mí me pasa igual. No era solo él. Carlos, lo siento. Sé que no debería decir esto, pero yo siento lo mismo. Fui sincera. No podía ocultarlo más. De verdad. Sí. No paro de pensar en ello. A Carlos se le iluminó la cara, pero enseguida se volvió a oscurecer. Pero no podemos hacer esto. Lo sé. Es traicionar a Sofía. ¿Cierto? Ambos sabíamos que no debíamos tener estos sentimientos. Pero el corazón no atiende a razones. Entonces, ¿qué hacemos? No lo sé. No tengo ni idea. No sabía cómo resolver esta situación. ¿Y si nos vemos solo una vez más?, propuso Carlos con cautela. Era una propuesta peligrosa. Sabíamos que no iba a quedar en una sola vez. ¿Cuándo? Pregunté. A pesar de todo. Mi corazón ya había decidido. Mañana Sofía va al cine con unas amigas. ¿A qué hora? Desde las 2 de la tarde hasta la noche. Era tiempo suficiente. En casa no es peligroso. No, no habrá nadie. La mirada de Carlos era suplicante. Se le notaba el deseo. Al ver esa mirada no pude resistirme. Vale, de verdad. Sí. Salí de la cafetería con la cita concertada. De camino a casa me invadió el arrepentimiento. No debería hacer esto. Pobre Sofía. Pero también había expectación. Mañana estaría a solas con Carlos. Esa noche tampoco dormí. Pensar en el día siguiente hacía que me latiera el corazón. Tenía miedo, pero estaba emocionada. A la tarde siguiente, tardé mucho en elegir la ropa. No podía ser demasiado provocativa, pero tampoco quería ir muy sosa. Al final elegí un vestido. Un vestido de punto negro, se ajustaba al cuerpo, pero era elegante. Al mirarme al espejo, me vi más madura que hace 5 años. Quizá por el ejercicio y los hábitos que había mantenido viviendo sola, me veía más sana y, de hecho, más femenina. Cuando llegué a la puerta de mi hermana, sentí que el corazón me iba a estallar. ¿De verdad, puedo entrar? Está bien este encuentro, pero ya lo había prometido. Toqué el timbre. ¿Has venido, Carlos? Me abrió la puerta, iba vestido diferente a lo habitual, con ropa informal de casa, pero eso lo hacía más atractivo. Entra. La casa estaba en silencio, sin mi hermana, el ambiente era totalmente distinto. ¿Quieres café? Sí, era la misma pregunta, pero con un significado diferente al de ayer. Ahora, ambos sabíamos por qué estábamos allí. Sentados en el salón tomando café, estábamos incómodos, no sabíamos qué hacer. Elena, ¿no te arrepentirás? Fue la última confirmación. Significaba que aún podía echarme atrás. No lo sé, pero ahora mismo quiero verte, Carlos. Era mi sentimiento sincero. Carlos me cogió la mano, esta vez no la soltó. Yo igual, solo he pensado en ti. Al cogernos de la mano, sentí la electricidad, una sensación que no había tenido en 5 años. Elena. Carlos dijo mi nombre y se acercó y me abrazó con cuidado. Sentí su calor. Tan seguro y cálido era el abrazo de un hombre. Es extraño.
No sabía que me gustaría tanto. Yo también. Nos quedamos abrazados fuertemente. Sabíamos que estaba mal, pero no queríamos soltarnos. Desde ese momento, empezamos a cruzar un río del que no se puede volver, sabiendo que era una traición a mi hermana. Esa tarde nos dejamos llevar completamente el uno por el otro. Las emociones contenidas durante 5 años se desbordaron de golpe. Carlos también parecía liberarse de su relación insatisfactoria con mi hermana y entonces entendí perfectamente por qué mi hermana lo pasaba tan mal. Era verdad que dijo Sofía, no era ninguna exageración. Al principio me quedé desconcertada. ¿Cómo es posible algo así? Tras 5 años de vacío, esto era otro nivel, pero sorprendentemente me adapté. No más que adaptarme, me gustó. A diferencia de mi hermana, para mí fue distinto. ¿O será que si el corazón es diferente, el cuerpo reacciona diferente? Carlos también parecía sorprendido. Elena, ¿de verdad estás bien? Me preguntaba con mirada preocupada de vez en cuando, pero yo estaba bien. De hecho, quería más, sin embargo, cuando todo terminó, me invadió una culpa terrible. Creo que hemos hecho algo muy malo. Sí, Carlos sentía lo mismo. Lo siento por Sofía. Yo también, pero no nos arrepentíamos. Había sido demasiado bueno poder sentir algo así. No deberíamos volver a hacerlo, ¿verdad?, preguntó Carlos. Supongo que no. Lo dije de boca para afuera, pero mi corazón decía otra cosa. Quería repetir, quería sentir más esa emoción. De camino a casa me llamó mi hermana. Elena, ¿qué haces? Voy a casa. Cenamos juntas hoy. La voz alegre de mi hermana aumentó mi culpa. Hacía un momento estaba con su marido. Lo siento, Sofía. Hoy estoy un poco cansada. Vale, entiendo. Descansa mucho. Al colgar suspiré. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Con qué cara miraría a mi hermana? Pero una cosa era segura. Iba a ser difícil cortar este sentimiento. Lo que sentía por Carlos se había hecho demasiado grande. Pasó otra semana. Entre Carlos y yo fluía una tensión extraña. Cada vez que nos veíamos en reuniones familiares hablábamos con la mirada. Mi hermana no sospechaba nada, al contrario, le encantaba que yo fuera a visitarlos a menudo. Me encanta que vengas tanto, Elena. Así no me siento sola. La risa inocente de mi hermana me rompía el corazón. Yo la estaba engañando. Sofía. Lo siento. Me disculpaba en mi interior, pero mis actos no cambiaban. El martes por la tarde, Carlos me volvió a contactar. Elena, ¿puedes quedar mañana a la hora de comer? ¿Dónde? En el hotel, cerca de la oficina. Comemos. Y la palabra hotel hizo que me latiera el corazón. Ya era una propuesta directa para vernos a escondidas. No es peligroso. Nadie lo sabrá. Tendré cuidado. Vale. Al día siguiente nos vimos en el vestíbulo del hotel. Carlos venía con traje. Había sacado un hueco de su agenda. ¿Has comido? No. Pediremos servicio de habitaciones. Subiendo en el ascensor, estaba nerviosa. Ya íbamos a tener una relación de la que no se podía volver. En cuanto entramos en la habitación, Carlos me abrazó, te he echado de menos. Yo también. Esta vez la añoranza era mayor que la culpa. La semana sin Carlos se me había hecho eterna. Hoy no tengo mucho tiempo. Lo sé. Era la hora de comer, así que serían unas 2 horas, pero era suficiente para llenar el tiempo que nos habíamos extrañado. Elena, ¿podemos seguir viéndonos así?, preguntó Carlos con preocupación. ¿Qué quieres decir? Siento que algún día nos pillarán. Yo también lo he pensado. ¿Podremos seguir ocultando esto, entonces? ¿Quieres dejarlo? No, no puedo dejarlo. Ya habíamos cruzado la línea. Nos habíamos convertido en una relación que no podíamos dejar aunque quisiéramos. Entonces tendremos que tener más cuidado. Sí, que no nos pillen bajo ningún concepto.
Desde ese día nos veíamos 1 o 2 veces por semana, a veces en un hotel, a veces en mi casa, aprovechando las horas que Sofía no sabía. El tiempo con Carlos era mi mayor felicidad. Recuperé la confianza como mujer que había perdido en 5 años. Al mirarme al espejo, me veía más guapa. Supongo que era por sentirme amada. Pero la culpa crecía al mismo tiempo, especialmente cuando estaba con Sofía. Elena, últimamente tienes muy buena cara, dijo mi hermana riendo. Sí, de verdad, estás como más mujer. ¿Has conocido a alguien? Me sobresalté. ¿Lo habrá notado? No, que va, Sofía, será por el ejercicio y cuidarme. Era mentira. La razón era Carlos. Aún así, algo ha cambiado. ¿Se te ve feliz? Era feliz, sí. Pero el problema era que esa felicidad se basaba en el sacrificio de mi hermana. Pasado un mes, Carlos me dijo algo extraño. Elena, últimamente Sofía se porta mejor conmigo. ¿Cómo? Hablamos más que antes y no rechaza eso. Se refería a las relaciones de pareja. Y no es bueno. Es bueno, pero me extraña que sea tan de repente, era raro. ¿Por qué había cambiado Sofía? ¿Socia de nuestra relación? Lo habrá intuido. No sé, no creo, pero estaba inquieta. Sentía como si mi hermana supiera algo. Carlos, tenemos que tener más cuidado. Sí, nunca es suficiente precaución, pero paradójicamente nos veíamos más a menudo, era difícil cortar una emoción que ya habíamos probado. Carlos sentía lo mismo. Elena, me pasa algo raro. ¿Qué? Siento que no puedo vivir un día sin ti. A mí me pasa igual. Nos habíamos enamorado. Al principio fue simple curiosidad, pero ahora era amor de verdad, pero un amor imposible. Mientras mi hermana existiera, tendríamos que seguir escondiéndonos. Carlos, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sé, pero ahora me gusta este momento. Yo igual, el futuro me preocupaba, pero el presente era demasiado valioso. Así continuó nuestra peligrosa relación, sin saber hasta cuándo podríamos ocultarlo, hasta que llegó un sábado, 2 meses después. Teníamos reunión familiar. Íbamos a cenar en casa de mi hermana. El ambiente era alegre como siempre, pero yo no estaba cómoda. Ocultar mi relación con Carlos se me hacía cada vez más difícil. Nos hablábamos con la mirada y Sofía no se daba cuenta de nada. Últimamente soy muy feliz, dijo mi hermana de repente. ¿A qué viene eso ahora?, le pregunté. Es que tengo gente muy buena a mi alrededor. Sofía nos miró a Carlos y a mí y sonrió. Una sonrisa pura, una sonrisa inocente que no sabía nada. Mi Carlos es un hombre realmente honesto. Mi hermana miró a Carlos y dijo, en 20 años viviendo juntos, nunca he tenido motivos para dudar de él. La cara de Carlos se tensó. Yo también. Y Elena es la hermana en la que más confío. Esta vez me miró a mí, la persona de más confianza en el mundo. Sentí que se me rompía el corazón. Las 2 personas en las que mi hermana confiaba ciegamente le estaban traicionando. Sofía, de verdad, para mí teneros a los 2 me da una seguridad increíble. La voz de mi hermana estaba llena de sinceridad. Carlos es perfecto como marido y Elena es perfecta como hermana. Carlos soltó los cubiertos. Parecía que no le entraba la comida. A mí me pasaba lo mismo. Saber que las 2 personas más importantes del mundo están a mi lado me hace sentir muy segura. Las palabras de mi hermana continuaron. No me importa no tener nada más. Solo os necesito a vosotros 2. La culpa me golpeó. Fue la mayor culpa que había sentido hasta entonces. Si mi hermana hubiera sospechado, habría sido mejor, pero esa confianza incondicional era dolorosa, especialmente últimamente. Carlos está más cariñoso, dijo Sofía mirando a su marido. Algo ha cambiado. Es más atento. Carlos se puso pálido. Me estaba tratando mejor a mí y por la culpa intentaba tratar mejor a Sofía y ella lo interpretaba como una mejora en su matrimonio. Por eso estoy más agradecida. Sofía nos cogió una mano a cada uno. Creo que soy una mujer con mucha suerte.
En ese momento no pude aguantar más. Sofía, voy al baño un momento. Me fui corriendo y lloré en el baño. La confianza pura de mi hermana era demasiado dolorosa. Me di cuenta de lo terrible que era lo que estábamos haciendo. Mi imagen en el espejo me parecía repugnante, una mala mujer que traiciona a su hermana. Todas las excusas que me había puesto se derrumbaron. La soledad de Carlos, el dolor de mi hermana, mi deseo, todo eran meras excusas. Cuando salí del baño y volví al salón, Carlos también tenía la cara desencajada. Sofía seguía sonriendo alegremente. Elena, ¿estás bien? ¿Tienes la cara roja? Sí, estoy bien. Mentira, no estaba nada bien. Esa noche al volver a casa, Carlos me mandó un mensaje. Tenemos que vernos y hablar. Al día siguiente nos vimos en la cafetería, en la cara de Carlos se veía un cansancio profundo. Se notaba que no había pegado ojo. Yo igual. Las palabras de mi hermana me habían rondado la cabeza toda la noche. Mi hermana de más confianza, mi marido perfecto. No he dormido nada anoche, dijo Carlos con voz pesada. Yo asentí. Teníamos el café delante, pero nadie lo probaba, los demás clientes charlaban de cosas cotidianas, pero nosotros estábamos envueltos en un aire denso. Elena, tenemos que dejarlo. Era lo que esperaba, pero me dolió. Carlos había llegado a la misma conclusión. Ayer al ver a Sofía, me sentí realmente fatal. Le temblaba la voz. Entendía cuánto dolor le había causado la confianza ciega de mi hermana. Habíamos estado intoxicados el uno del otro durante 2 meses, pero la realidad de que teníamos que acabar no era fácil de aceptar, pero no había otra opción. Tomé un último sorbo de café y pensé, ¿será realmente el final? ¿No volveré a sentir esto? Al salir de la cafetería, Carlos me dio un abrazo fugaz delante de la gente en la calle. Como era el final, no importaba. Gracias por todo, Elena. Gracias a ti. Con esas palabras, todo terminó. Esos 2 meses de pasión ardiente se derrumbaron ante la confianza absoluta de mi hermana. En el metro de vuelta a casa se me saltaron las lágrimas. Sentía tristeza por perder a Carlos, pero sobre todo la culpa por haber traicionado a mi hermana era insoportable. De pronto pensé, ¿fue realmente amor o fue un espejismo creado por el deseo reprimido durante 5 años? Mirando atrás, no sabía mucho de Carlos. Sus gustos musicales, sus aficiones, sus sueños. Lo que compartíamos era mayormente físico. Si hubiera sido amor de verdad, habríamos podido renunciar tan fácilmente. Nos habríamos derrumbado así por unas palabras de mi hermana. Quizá no era amor, quizá era un espejismo de la soledad, curiosidad por lo prohibido, todo mezclado y confundido con amor. ¿Con qué cara iba a mirar a mi hermana a partir de ahora? Tendría que guardar este secreto para siempre, pero ya se ha acabado. Sea amor verdadero o un error, no importa. Lo primero es proteger la felicidad de mi hermana, era el mínimo de conciencia que nos quedaba. Pasó un mes desde que cortamos. Fue más llevadero de lo que pensaba. La primera semana fue dura, pero con el tiempo fui mejorando. La culpa hacia Sofía era mayor que la añoranza de Carlos. Seguíamos teniendo reuniones familiares. Nos veíamos en casa de mi hermana un par de veces al mes. Al principio temía que fuera incómodo, pero sorprendentemente fue bien. Carlos y yo actuábamos con naturalidad, como si no hubiera pasado nada, pero por dentro seguía incómoda. Cada vez que cruzaba la mirada con Carlos me daba un vuelco el corazón. Compartir un secreto que mi hermana desconocía era una carga pesada. Un día mi hermana notó mi cambio. Dijo que estaba más callada que antes. ¿Socia algo o era simple observación? Le dije que estaba ocupada con el trabajo, pero ella seguía preocupada. Verla así me pesaba aún más. Me dolía que se preocupara por la hermana que la había traicionado sin saberlo. Así que tomé una decisión. Irme de allí. Sofía, estoy pensando en mudarme. Mi hermana se sorprendió. Le dije que quería irme a Valencia o a otra ciudad lejos. Su cara se oscureció al instante. Me preguntó por qué quería irme tan lejos. Le dije que quería empezar de cero,
pero la verdadera razón era otra. Si me quedaba allí, tendría que seguir viendo a Carlos y cada vez que lo viera, recordaría lo pasado y algún día cometería un error. Se me notaría en la cara o en algún gesto. Mi hermana estaba muy apenada. Me preguntó si era necesario irme, que no nos veríamos tanto. Prometí venir de visita, pero ella seguía triste. Llevábamos más de 20 años viviendo en la misma zona. Era normal que le extrañara, pero no tenía opción. Quedarme allí solo haría más daño a mi hermana. Mientras preparaba la mudanza, ordené el pasado. No tenía ninguna foto con Carlos. Había tenido cuidado de no dejar pruebas, pero no podía borrar los recuerdos. El calor de Carlos aquella noche del primer beso, las tardes en el hotel, todo estaba vivo en mi memoria. Ordenar esos recuerdos fue más difícil de lo que pensaba. Debería odiar esos recuerdos, pero no podía porque aunque estuvo mal, fui feliz. Fue un tiempo en el que recuperé mis sentimientos de mujer tras 5 años, pero el precio fue demasiado alto. Mi relación con mi hermana se agrietó. Aunque no se viera por fuera, en mi interior quedó una gran herida. La carga de vivir engañando a mi hermana de por vida y los sentimientos complejos hacia Carlos. Todo pesaba demasiado. El día de la mudanza, mi hermana salió a despedirme. Se le veía aguantando las lágrimas. Llama a menudo. Sí, Sofía. Fue una conversación corta, pero me dolió. Mi hermana me cuidó hasta el final. Cuando el coche arrancó, la miré por el retrovisor. Estaba allí de pie, saludando con la mano. Al verla se me saltaron las lágrimas. Sofía, lo siento de verdad, me disculpé una y otra vez en mi interior. Empecé mi vida en una nueva ciudad. Al principio todo era extraño, pero poco a poco me adapté. Nuevo trabajo, nueva gente, nuevo entorno. Todo era fresco, pero a veces cuando me sentía sola, recordaba el pasado, los momentos ardientes con Carlos y el dolor de tener que renunciar a todo. ¿Fue realmente amor? Pasado el tiempo, no estoy segura. Quizá fue una confusión creada por la soledad. Si hubiera sido amor verdadero, habría podido renunciar tan fácilmente por la felicidad de mi hermana. Probablemente no. Si hubiera sido amor de verdad, habría luchado más. Pensar así me alivió un poco. Lo que hice no fue del todo malo. Al menos al final tomé la decisión correcta. Hablo con mi hermana una vez al mes. ¿Qué tal, todo bien? Con Carlos también muy bien. Cuando menciona a mi cuñado, ya me siento indiferente. Realmente se acabó. Ahora mirando atrás, aquello parece un sueño. Ese amor prohibido con mi cuñado. 2 meses cortos pero intensos. Si me preguntáis si me arrepiento, la respuesta es compleja. Claramente estuvo mal, pero aprendí mucho. ¿Qué es el amor de verdad? La importancia de la familia. Ahora soy feliz. Las heridas del pasado han cicatrizado y tengo esperanza en el futuro. Ese amor prohibido se ha convertido en un recuerdo doloroso, pero un recuerdo al fin y al cabo.